presento a la maestra Paulina Reyes, ella es la coordinadora de esta cuarta mesa. Paulina, te cedo el micrófono. Bueno, continuamos con la dinámica que hemos tenido hasta a lo largo de este encuentro. Empezaremos con la doctora Gretel, va a presentar el libro La ética del deseo, entre cruces y articulaciones psicoanalíticas, Freud, Bataille y Lacan. Presenta ella misma, es autora, editorial Diván Negro, México. La doctora Abed Heikman es de ascendencia libanesa y armenia, es licenciada en psicología y con maestría en filosofía por la UIC. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y se formó como psicoanalista en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Madrid. Actualmente reside en México, donde ejerce la clínica y la transmisión del psicoanálisis. Maestra. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo a Samuel Hernández, del editorial El Diván Negro, así como a Gabriela Oliva y Alejandra Hernández por hacer posible la publicación del libro. Al Colegio Internacional de Educación Superior por ofrecerme la posibilidad de participar en este segundo encuentro internacional de la publicación psicoanalítica en conmemoración del centenario de la publicación de Freud de Más allá del principio del placer. Mi nombre es Gretel Abed Kimian, autora del libro que titulé La ética del deseo, entre cruces y articulaciones psicoanalíticas. Aquí pueden ver el libro. Y bueno, Freud, Bataille y Lacan. Y bueno, quería contarles también un poquito de mí, aunque ya me presentaron. Soy efectivamente psicoanalista mexicana de ascendencia libanesa y armenia y residí en España durante 12 años. Allí realicé mis estudios de doctorado en la Complutense de Madrid, donde comencé con este proyecto de investigación que me llevó a la par a estudiar la formación como analista de orientación lacaniana en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en Madrid. Es un libro realmente que para mí consolida el producto de mis estudios de doctorado y de un recorrido analítico. Actualmente resido en la Ciudad de México, donde ejerzo la clínica y la transmisión del psicoanálisis. Bueno, el libro tiene 8 capítulos. Es un libro en el cual, a lo largo de 8 capítulos, exploro y analizo la problemática del deseo humano, enfocándome en el punto de vista psicoanalítico. Perspectiva que entroniza la dimensión ética o el compromiso ineludible del sujeto con el deseo. Abordo las claves fundamentales guiada de la enseñanza de Jacques Lacan y Sigmund Freud, tejiendo un puente entre ellos con un capítulo dedicado al erotismo y a la experiencia interior de Georges Bataille, apuntando hacia la tesis de que el mundo de la razón tiene como efecto la violencia y la transgresión. Así, en mi opinión, el psicoanálisis aporta una salida frente al malestar humano, afianzando mi propuesta en una nueva ética basada en el deseo. Tengo poco tiempo, por lo tanto, me gustaría centrarme en la pregunta que lanza Lacan en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis. ¿Ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo habita? Lacan eleva el nivel de una máxima, ne pas ceder sur son désir, o no ceder en cuanto a su deseo, ya que, como bien indica, de lo único que podemos ser culpables es de haber cedido en cuanto a nuestro deseo. Esta máxima pone en jaque o subvierte radicalmente la máxima de Kant, donde se apela más bien a un actuar conforme a un bien universal, pero lo que Lacan nos muestra es que en el exacto revés del imperativo categórico, es decir, del otro lado de la moneda, se nos estaría presentando la cara del goce.
En su escrito Kant con Sade, Lacan nos muestra lo que para mí sería uno de los descubrimientos más novedosos de Lacan, que el imperativo categórico tiene como efecto en su exacto revés, un goce sadomasoquista que estaría inscrito en el párrafo que cito a continuación. En palabras de Lacan, hacer las cosas en nombre del bien o en nombre del deseo del otro, eso es lo que está muy lejos de protegernos no solo de la culpabilidad, sino de todo tipo de catástrofes interiores. En particular, no nos protege de la neurosis y sus consecuencias. Si el análisis tiene un sentido, el deseo, que no es otra cosa que lo que soporta el tema inconsciente, la articulación propia de la que nos hace arraigarnos a un destino particular, que exige a cada instante que la deuda se pague y vuelve y regresa, y nos lleva siempre a un determinado surco, el surco de lo que es propiamente nuestro surco. Esto es Jacques Lacan en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis, en la página 368. Con esta máxima, Lacan propone una salida a la paradoja ética que ubica en relación a la ética del bien y a la ética del ideal, que producen el llamado masoquismo moral, del cual Freud hace alusión en sus textos sobre el malestar en la cultura, así como en la moral cultural y la nerviosidad modernas, texto de 1800, entre otros textos, donde da cuenta que la exigencia superyoica viene de la cultura, es decir, el exterior del sujeto, y que por ende implica un daño infligido en la energía vital del sujeto que le supone la caída en la enfermedad. De esta máxima ética del psicoanálisis me surge la idea de pensar en una nueva posibilidad ética, una ética que no ceda respecto al deseo y a su vez sea el soporte y la salida del circuito de alienación y repetición en el que se inscribe el sujeto neurótico, es decir, una salida frente a la crisis del sujeto moral kantiano, de su padecer y de sus síntomas. Así también una salida frente al malestar actual, ya que si situamos el debate actual en relación al discurso capitalista, nos encontramos justo con lo que llamaríamos el empuje al goce, es decir, un nuevo imperativo actual que no deja más remedio a los sujetos que la caída abismal en el goce, anclado en un discurso que entraría dentro de la lógica de todo está permitido, o, por lo contrario, el ideal de felicidad como el nuevo imperativo a seguir. Es decir, que la felicidad o el goce se han convertido en los nuevos ideales del capitalismo. Para salir de esta aporía, Lacan propone una ética más allá del ideal, o una ética más allá de la razón, es decir, una ética que tome en cuenta el deseo del sujeto, así como su inconsciente. En el capítulo de los nombres del Padre, Lacan nos deja ver cómo de alguna manera está apuntando hacia otra ética que va más allá de la estructura lineal y precisa del cauto. Más bien nos invita a una vía truncada, en falta, a la cual se accede no de una manera a priori, sino a precup, es decir, implica un tiempo lógico. Lacan diría en este sentido que se necesita tiempo para ser. Esa otra ética la he llamado la ética del deseo, ya que va más allá de las normas y de los estándares para ajustarse realmente a la verdad que dicta el discurso analítico. Hay que ser incautos para no errar, ya que el cauto se limita a la dimensión unaria, donde existe poco de causalidad y de contingencia. En otras palabras, el lenguaje unario no es el saber. Lacan en este punto hace una diferencia entre la palabra y el decir. El decir estaría dentro del orden del acontecimiento o del acto, escapando de la lógica del uno que permite el acceso hacia el orden de lo real. El deseo del analista siempre va a apuntar hacia el orden del decir y del acto,
donde toma como punto de partida la posición del analista como aquel que causa el deseo del paciente. En palabras de Lacan, ser psicoanalista es estar en una posición básicamente responsable, en tanto es aquel a quien se le confía la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Por lo tanto, el analista va a operar en relación a la castración, ya que esta operación va a permitir la negación de ese goce con el fin de avanzar hacia el deseo, entendido como motor, ya que estaría ubicado en relación a la castración y a la falta. Es decir, lejos de posicionarse el analista como un amo o un ideal, se coloca en posición de A minúscula, lo que va a permitir que el deseo del paciente surja como la producción de un saber acerca de su inconsciente y de su deseo. El discurso del analista, que sería entonces la salida que nos brinda Lacan, posibilita la salida del discurso del amo, que produce un efecto de goce sadomasoquista en el sujeto, imposibilitándolo a no ceder frente a su deseo, y al mismo tiempo abre la posibilidad de poder tomar la palabra, es decir, la propia. Así, con este recorrido, invito a los lectores a cuestionarse acerca de su propio deseo y los invito también a leer el libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ahora continuamos con la maestra Mónica. Y como habíamos dicho, la maestra Mónica es licenciada en Psicología por la UNAM, tiene maestría en psicoanálisis y una especialidad en niños y adolescentes, con enfoque psicoanalítico. Cuenta con varios diplomados en temas de violencia, como Derechos Humanos, Centro de Justicia para las Mujeres y Trata de Personas, entre otros. Ella presentará el libro El niño en análisis y las intervenciones del analista, escrito por Alba Fessler, editado por Paidós. Te damos la palabra, Mónica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? El libro que yo voy a presentarles se me hizo un libro muy interesante que es de Alba Fessler. Voy a decir un poco de Alba. Alba Fessler es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que fue presidenta en 1995 y donde dicta su seminario anual. Ella se desempeña como colaboradora de la revista Cuadernos Sigmund Freud y actualmente es supervisora de analistas de la Upper Scope Psychoanalytic Association School. ¿Por qué la propuesta del libro? Bueno, a mí se me hizo un libro que de verdad he escuchado algunos de sus podcasts y he leído otro libro de Alba Fessler que creo que plantea las cosas con mucha sencillez, con humildad y con apertura. Ella, al plantear estas preguntas en relación a las intervenciones del analista, lo hace de esa forma. Y entonces, ella narra en el libro una anécdota que a mí se me hizo como súper interesante, donde narra que una de las alumnas se acerca a preguntarle en relación a una duda que tenía. Y Alba Fessler le responde, la respuesta la encontrarás en mi libro, El niño en análisis y el lugar de los padres. Para su sorpresa, la alumna le comenta, si todas las inquietudes estuvieran encerradas en el libro, entonces sus alumnos no estarían ahí, ¿no? Eso plantea ella que la hace reflexionar y pensar que efectivamente, ¿no? Lo importante es este contacto que se tiene, que ahorita en la pandemia extrañamos tanto. La reflexión a la que la lleva es a pensar que a pesar de los años que puede tener de experiencia y de haber alcanzado a pergeñar no pocas respuestas, los acordes de su clínica seguían resonando con sus contratiempos cotidianos. Y los intersticios entre la teoría y la práctica continúan promoviendo viejas e insistentes preguntas, las cuales la motivaron a seguir escribiendo. Y creo que todo el tiempo los analistas tenemos este tipo de preguntas, por eso tenemos este tipo de eventos, ¿no? Porque siempre nos estamos preguntando y reflexionando. De las preguntas que ella formula en el libro, a las que les va dando respuesta a través de 5 capítulos, la primera es cómo formalizar las intervenciones del analista
en el análisis de un niño. ¿Cuál es la función de las entrevistas preliminares con los padres y con el niño? Porque sabemos que con adultos, ¿no?, es diferente, pero de repente, por eso es importante analizar qué pasa con los niños. ¿Cómo intervenir con los padres? Muchas preguntas de los analistas es, ¿me toca intervenir si yo no soy el analista de los padres? Yo soy el analista del niño. ¿Cómo y cuándo, dice ella, hay que incluirlos? ¿Qué lugar tiene para ellos el análisis de su hijo? Otras de las preguntas importantes que ella hace es, ¿cuándo tomar a un niño o a un puber en análisis? ¿Qué función tiene el juego en el análisis de un niño? ¿Y cómo leer el juego del niño y sobre qué aspectos del juego intervenir? Creo que yo decía que este libro también es muy interesante para la gente que nos gusta trabajar con niños, los que están estudiando la maestría, ¿no?, o que hacen alguna especialidad con niños y adolescentes, porque sabemos que desde el psicoanálisis no es simplemente una prueba, ¿no? O sea, un dibujo de un niño no es como un makeover o como una figura, es de la familia, sino que es diferente. Lo que ella también va planteando es que un niño dibuje, es estar cerca de él, es ver qué es lo que dibuja, qué es lo que te cuenta, qué tipo de cosas va narrando el niño, que nos va dando información a nosotros como analistas. Algo también que es de las otras preguntas que ya se plantea es cómo delimitar cuando habrá que seguir el juego que el niño propone y cuando es el analista quien propone un juego por su iniciativa. Creo que los que trabajamos con niños sabemos que pueden tener ellos el material y generalmente ellos dicen, ¿no?, a qué quieren jugar, utilizan algún material, agarran ellos, pero también es bueno lo que ella va planteando y dice, bueno, ¿cuándo también nosotros podemos hacer la proposición de algún juego? ¿Qué lee el analista cuando los niños dibujan? Y otra de las preguntas importantes, ¿cuál es el fin del análisis de un niño? Algo que también va planteando Alba Fleischler, lo interesante de Alba Fleischler es que tiene una formación que ha sido freudiana, pero también tiene una formación lacaniana. Y entonces ella dice, desde el inicio, a lo mejor Freud, uno de los casos que tuvo, es el análisis de un caso de homosexualidad femenina, donde ahí también plantea que los niños no necesariamente van solos, que generalmente siempre alguien los lleva. Y entonces por eso ella dice, difícilmente un niño llegaría solo, ¿no?, a un análisis. Y también analiza lo que es como la demanda de los padres, ¿no? La decisión de analizarse, dice ella, nunca surge del niño, siempre es de sus padres o de las personas cercanas a él, ¿no? Los motivos, lo sabemos quienes estamos en la clínica, pueden ser variados, ¿no? Sin embargo, ella también, como les decía, en esta postura que tiene también lacaniana, donde ella dice que escucha desde los 3 registros de lo simbólico, lo real y lo imaginario para ver realmente y escucha quién es el niño del otro, ¿no? El otro trae a un niño que a lo mejor justo puede estar pensado desde lo imaginario, ¿no? Y entonces es interesante. Se refiere a la expresión intervenciones del analista en plural que desacraliza la creencia de un modo único. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Alba Fleischler, que no es como tan rígida, sin perder obviamente los lineamientos del psicoanálisis, pero ella dice, no hay un modo único específicamente ideal de operatividad excluyente. El analista interviene de diversos modos, no lo hace de cualquier manera, porque precisamente está capacitado, preparado para sus intervenciones. Y entonces ella dice que en las supervisiones y en los grupos de estudio en los que ella se ha encontrado, en espacios de seminarios, surge la inquietud de los analistas preguntándose, ¿esto que hice es psicoanálisis? O al indicar o al sugerir a los padres
¿No abandoné mi posición analítica y tomé una pedagógica? ¿O bien al sugerir a los padres que el hijo no duerma en la cama con ellos, intervine como analista? En reuniones, como bien lo plantea ella, de supervisiones o de espacios de seminarios, o simplemente a veces charlas de colegas, de repente escucha uno eso. No sé si eso que hice realmente era psicoanálisis. Sin embargo, ¿no? A lo mejor funcionó. Recuerdo también estos libros, como a lo mejor haber leído, que muchos de ustedes lo conocerán, la primera entrevista de Manoni. Hay otro muy bonito también de Annie Cordier, ¿no? Que también habla mucho de estas primeras entrevistas donde escuchar la demanda que trae del otro, que trae al niño, y de los que está diciendo nos da la pauta para muchas cosas, para ir comprendiendo en dónde está, ¿no? O dónde ubican esos padres a ese niño. Como decía anteriormente, ¿cuál es el niño del otro, no? Bueno, y esto no se reduce, dice Alba Fleischler, a las intervenciones realizadas únicamente con los padres. También surge con los niños. Por ejemplo, pone un caso, ¿no? Dice, Juanito me pidió llevarse ese juguete del consultorio y yo dejé que se lo llevara. No sé si hice bien. Entonces ella pone ahí algunas otras anécdotas de colegas que se llegan a cuestionar esto, ¿no? Si realmente a veces algunas de las intervenciones son estrictamente psicoanalíticas, sin embargo, han tenido una función y han ayudado, ¿no? Entonces, lo más interesante a mí se me hace es que ella también plantea como una postura, va haciendo a lo largo de los 5 capítulos, va haciendo una comparación de lo que Freud dice con lo que Lacan dice y cómo utiliza ella toda esta información en la clínica. Para ella es muy importante los 3 registros, los tiempos del sujeto. Ella habla que no son tiempos cronológicos, ¿no? Necesariamente, no son tiempos del sujeto. Y que entonces eso es lo que ha apoyado y le ha ayudado mucho para el apuntalamiento de la cura, ¿no? Y para los tratamientos con los niños. Los temas son 5 capítulos, los digo brevemente: las intervenciones del analista, las intervenciones del analista en la dirección de la cura, el juego del sujeto y las intervenciones del analista, el dibujo en análisis y las intervenciones del analista, y el fin del análisis y las intervenciones del analista. Ella lo aclara. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, terminamos ahora con la maestra Lidia Lichtenfeld, quien presentará el libro Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, del autor Jorge Ritter, editorial Letra Viva, Buenos Aires. La maestra Lidia Lichtenfeld es psicoanalista, supervisora clínica y docente en la licenciatura y maestrías del CIES, ex coordinadora del equipo de admisión del Hospital Piñero en Buenos Aires, Argentina, y fue coordinadora del Hospital de Día de la Clínica Cayo en Buenos Aires. Me da mucho gusto estar hoy aquí por el hecho de encontrarnos para hablar de libros con la pandemia y, por si fuera poco, el sismo como marco, por presentar este libro que desde su título, Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, anuncia una lectura polémica, fresca y valiente, no exenta de ironía, de un tema que ha adquirido una importante presencia junto con otras diversidades sexogenéricas a partir de la visibilidad en la escena social de las distintas diversidades. Este libro surge de la convicción, seguramente polémica, dice el autor, de que el psicoanálisis, tal como se lo practica, se lleva mal. Espérenme porque tengo acá un problema entre la computadora y... Bueno, este libro surge de la convicción, seguramente polémica, de que el psicoanálisis, tal como se lo practica, se lleva mal con las sexualidades que no responden a la normatividad heterosexual.
Y digo que es valiente en tanto, yo creo que ya se puede quitar la portada del libro porque creo que ya se vio lo suficiente, y digo que es valiente en tanto, y cito nuevamente al autor, este libro es el recorrido, el producto y el testimonio de un sostenido e intenso trabajo subjetivo y un doloroso duelo para resolver cuestiones que ningún análisis pudo resolver. Por ello, si bien la mayor parte de lo que dice es transferible a otras formas de la diversidad sexual, está especialmente centrado en la cuestión gay. Luego él va a aclarar que únicamente el libro está centrado en la homosexualidad masculina, aunque hay toda una serie de conceptos que evidentemente sirven para poder pensar todas las diversidades. El interés que despertó, ya va por la segunda edición, la primera fue en el año 2018, creo que tiene que ver justamente con que lejos de ser un escrito exclusivamente teórico, da cuenta de esa subjetividad en juego. En el prólogo, La homofobia en el closet, encontramos un breve recorrido histórico de la no relación, jugando un poco como Alicia y como Alush, de la no relación del psicoanálisis y la homosexualidad, cuyas relaciones fueron de exclusión durante 50 años. Comienza en 1921 narrando el pedido de entrada a la asociación de un psicoanalista holandés declaradamente homosexual. Jones lo desaconseja y aprovecha para hacer una consulta respecto a la exclusión de los homosexuales de la formación analítica. Freud y Rank están en desacuerdo, pero finalmente la postura que triunfa es la de negarles la entrada. Durante 50 años hubo una proscripción no escrita a la entrada de los homosexuales. A partir de la lucha política del movimiento gay, que logra retirar la homosexualidad como patología del DSM, esto cambia. Señala que no obstante estar en desacuerdo respecto, digamos, de esta propuesta, Freud, y esto son palabras del autor, no fue lo suficientemente firme como cuando defendió el análisis profano. ¿Se acuerdan, no? La posibilidad de que los que no fueran médicos pudieran ejercer el psicoanálisis. Lacan en Francia fue el primero que rompió radicalmente con la persecución de los homosexuales de la IPA. Los analizó sin intentar curarlos y jamás les impidió convertirse en analistas. Según Elisabeth Rudinesco, los aceptó como didactas cuando creó la Escuela Freudiana de París. No obstante, señala el autor, en el plano teórico, jamás dejó de ubicar la homosexualidad del lado de la perversión. El texto trae una pregunta central, digamos que es como la pregunta. Dice así: algunas ideas se repiten porque busco obstinadamente respuesta a una misma pregunta. ¿Se pueden encontrar maneras menos heteronormativas de plantear la relación del complejo de Edipo con el de castración? Como pretendo demostrar en este libro, los dispositivos heteronormativos por excelencia del psicoanálisis. Foucault presente, ¿no? La remisión al dispositivo de la sexualidad viene, digamos, del discurso Foucaultiano, que da cuenta de la relación del poder con el sexo. El dispositivo de la sexualidad es propio de la modernidad. Antes de la modernidad, digamos en el siglo XV, en la época clásica, la sexualidad andaba flotando y mostrándose por todos lados, digamos, ¿no? No había un discurso para, ni dispositivos para. Entonces, la remisión al dispositivo de la sexualidad es un concepto Foucaultiano que da cuenta de la relación del poder con el sexo. El dispositivo de la sexualidad es propio de la modernidad y es el que crea la sexualidad como campo específico y la heterosexualidad como invención. Parafraseando el refrán, no solo de psicoanálisis vive un psicoanalista, la interlocución con otros campos discursivos, la historia, la antropología, las teorías de género, son la apuesta epistemológica. Como psicoanalistas, dice el autor, y especialmente en algunas circunstancias, tenemos que ser un poco antropólogos y un poco historiadores. La historia es una de las vías regias de la percepción del otro.
O sea, hay muchos otros en la historia. En el capítulo 1, me voy a centrar solamente en esto, en el prólogo, en el capítulo 1, son 5 capítulos. El título del capítulo es Heteronormatividad y psicoanálisis. Lo que está en el centro del debate es complejo de Edipo y castración. Sintetiza muy adecuadamente la contradicción que existe en Freud, en 3 ensayos sobre una teoría sexual, la gran obra, digamos, respecto de la teoría sexual de 1905, dice el autor, el texto se desarrolla íntegro en la tensión entre una sexualidad estallada, la pulsión no tiene objeto ni fin predeterminado, no tiene ningún objeto natural, la diferencia entre tribe e instinto, ¿no? Entre tripe instinct, esto que reveló, digamos, la traducción de Amos Rórtula de Echeverry, el polimorfismo de la pulsión, y una narrativa evolutiva, es decir, la contradicción, la tensión entre estas dos cosas. Por un lado esto, y por otro lado una narrativa evolutiva presente en nociones como fijación, primacía genital o etapas de la libido. Y agrego yo el feliz desenlace de metamorfosis de la pubertad, que concluye con el hallazgo del objeto y la subordinación de todos los placeres preliminares a la genitalidad. Y si es posible, en algún momento habla Freud de la reproducción. Porque no hay objeto para la pulsión, es que hay dispositivos culturales, dice Reiter, para regular, normalizar la sexualidad, no podría ser de otro modo. El problema, según entiendo, es que el psicoanálisis renaturalizó de 2 modos esos dispositivos, velando su carácter histórico y por lo tanto contingente, velando por su carácter histórico contingente. El primer modo de renaturalización de los dispositivos de la sexualidad es el evolutivo, la libido culminando en la etapa genital madura y por supuesto heterosexual. Sabemos hasta qué punto Lacan insistió en señalar las trampas y los peligros de esta vía evolutiva. El segundo modo es más sutil y menos simple de desarticular. Se trata del complejo de Edipo. Lacan. De Lacan también hay digamos, algo muy resumido, dice que Lacan desacredita toda la teoría evolutiva, a pesar de sus críticas de lo que denomina la pastoral psicoanalítica. El complejo de Edipo, y particularmente su articulación con el complejo de castración, es lo que hace que no escape a los mecanismos de regulación de la heteronormatividad. Aclaro, dice, aclara que se va a centrar solo en los seminarios 4 y 5, porque a su juicio es la conceptualización desde la que la clínica es corrientemente la práctica analítica de la vida cotidiana, parafraseando a Freud. Hacen depender demasiado la posibilidad deseante del sujeto de la diferencia sexual anatómica, aunque retome las fórmulas de la sexuación, donde cada uno se puede inscribir en cualquiera de los 2 lados, los lugares son solamente 2. 3 minutos. Entonces estábamos en la cuestión y la problemática pene-falo, ¿no? Hay alguien, cita de Lacan, el padre, que puede responder en cualquier circunstancia, que responde que en todo caso el falo, el verdadero, el pene real, es él quien lo tiene. Es quien tiene el ancho de espadas y lo sabe. Ese es el tipo de desarrollo que lleva coherentemente a pensar que un homosexual renegaría de la castración, de la diferencia, porque no querría saber nada de la diferencia sexual. Reitero, dirá que es una idea muy peligrosa por 2 cuestiones. Los homosexuales inconscientemente estarían fijados a la mujer, obviamente a la madre, y que transponen al sujeto masculino la excitación que ella provoca y que su aspiración al hombre estaría condicionada por su incesante idea de la mujer. En el fondo, todos deseamos lo mismo, un coito heterosexual, y si no lo deseamos, estamos inhibidos por temor a la castración. Y en segundo lugar, una idea peligrosa en la dirección de la cura, porque genera el espejismo de que entonces, análisis mediante, se podría vencer estos supuestos temores, ese no querer saber, y quién sabe, el paciente volvería finalmente al redil de la sana heterosexualidad.
No creo que el psicoanálisis pueda revisar su posición respecto de este dispositivo de la sexualidad si se queda encerrado en los límites de su teoría. Para hacerlo tiene que salir de su propio terreno y abrirse a los discursos que producen la sexualidad, que a veces se denominan a sí mismos disidentes. En primer lugar, porque creo que lo propio de una posición de un analista es escuchar al otro como tal, y mucho más intentar escuchar a los que se intenta silenciar. En esos discursos lesbian gay, teoría queer, no solo se trata de ideas nuevas, nuevos modos de pensar, sino también de un fuerte acto de enunciación. Sujetos que habían sido definidos por el discurso médico-psiquiátrico como enfermos tomaron la palabra, se hicieron oír para ganarse un lugar como sujetos legítimos y con derechos, al igual que los feminismos. Tenemos mucho que aprender de esos discursos, pero también mucho que aportar. Entrar en diálogo no implica de ningún modo perder la especificidad del psicoanálisis. Y bueno, aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Maestra, hemos terminado con estas 3 presentaciones del libro. La primera pregunta que es para la doctora Gretel. La pregunta es, ¿el deseo del paciente es diferente al deseo del psicoanalista al inicio del análisis? ¿O ya se tiene un deseo inconsciente del paciente que concuerda con el deseo del psicoanalista? Muy bien, claro que sí. No, en definitiva no es el mismo deseo, más bien el analizante entra, digamos, en una posición del deseo concebido como el deseo fantasmático y que a lo largo del análisis, digamos, al final del análisis, puede devenir un deseo como el del analista, ¿no? Pero habría que hacer el recorrido, los tiempos lógicos, efectivamente, para poder llegar a lo que sería, bueno, a lo mejor no el deseo del analista, si en caso de que no surja un analista, pero sí algo que tenga que ver con el deseo decidido, que no es el deseo del fantasma. El deseo del fantasma estaría anclado a esta lógica o a este otro en relación al otro en posición de completo, de A mayúscula, y entonces esta A mayúscula a lo largo del recorrido tiene que caer o tiene que ser de alguna manera tachado y llegar a poder, digamos, acceder a algo del orden de lo real, más allá del fantasma. Para la maestra Lidia Distenfeld, si Freud plantea que el determinismo opera en el psicoanálisis y comenta que la heterosexualidad es evolutiva y la homosexualidad es propia del modernismo, ¿el pederasta entraría en un término intermedio entre la evolución y las ideas modernas o estarían determinadas por el miedo gay? No entendí muy bien la pregunta porque estaba como medio entrecortado. Lo que puedo decir, no entiendo la relación entre pederasta y homosexual. Me gustaría que me la aclaren porque vincular esas dos cosas me produce una cierta, un cierto escozor. Podría decir que, en principio, que la pederastia es una perversión. Si nosotros pensamos y tenemos como concepto de perversión lo que tiene que ver con la desubjetivación del otro, el otro puesto como objeto, y que al mismo tiempo se da también la desubjetivación de ese que supuestamente opera como sujeto, pero eso no nos importa tanto, a los fines de la satisfacción. Eso puedo decir de la pederastia. Ahora, vincular pederastia y homosexualidad, no sé muy bien cuál es esa articulación. Tenemos una pregunta para la maestra Mónica. Dice, ¿la resistencia es resistencia? También aparece en los niños en relación y la conclusión de un análisis.
de un niño depende del inicio del mismo. Si sabemos por qué comenzar el análisis, sabremos luego ponerle fin. Sí, como también ya le contestaba yo por ahí por el chat a Kitty, ¿no? La resistencia sí la resistencia también aparece efectivamente en los niños. Y en cuestión de la conclusión del análisis, si nosotros ya detectamos la importancia del inicio del análisis, también plantea Alba Fleshler, sabemos en qué momento, ¿no? Podemos terminarlo. Entonces, cada caso es diferente de acuerdo al planteamiento de, obviamente, porque el niño está ahí, pero sí, definitivamente nosotros vamos a ver en el momento en cuando ya podemos terminarlo. Tenemos otra pregunta para la maestra Lidia. Dice, entonces, con base en lo expuesto, ¿la homosexualidad se comienza a formar desde la infancia, desde la formación del complejo de Edipo? Bueno, creo que uno de los elementos teóricos que justamente se plantea como importante de revisar es todo lo que se vincula alrededor del complejo de Edipo y el complejo de castración. Algo fundamental que dice Jorge Reiter es que, y yo coincido plenamente con eso a partir de la escucha de analizantes que podrían estar ubicados en el campo de las diversidades, es que para ellos el tema no es la pregunta, ¿cuál es la historia de esto? No es esa la pregunta. La pregunta en todo caso tiene que ver con poder, digamos, tener la posibilidad de una enunciación justamente de esta posición, todo lo que se juega alrededor de lo que se suele llamar la salida del closet, ¿no? Que muchas veces se aligera y se aliviana. Me parece que más bien hay que pensar las cuestiones por ahí, no por el lado de las causas, porque entonces entramos otra vez en la cuestión edípica, que es justamente lo que estábamos tratando de alguna manera de cuestionar a lo largo de la exposición, digamos, ¿no? Más bien, más que preguntarse cuál es la causa, hay que preguntarse o hay que poder escuchar y hay que poder alojar a distintos modos de amar y distintos modos de gozar, pero si estamos atravesados por el paradigma heteronormativo, nos preguntamos cuál es la causa. ¿Nos preguntamos acaso la causa de por qué alguien es heterosexual? Es una pregunta que les dirijo. Preguntarse por la historia de la homosexualidad también, si la heterosexualidad no fuera, digamos, la heteronormatividad, no aparecería como pregunta, ¿no? Nadie le pregunta al otro, ay, ¿cómo supiste que eras heterosexual? O ¿cómo no le dijiste a tus papás que eres heterosexual? El tema es por la homosexualidad, ¿por qué? Porque diverge. ¿Diverge de qué? De la heteronormatividad. Es un otro modo de leerlo. Sí, Paco, claro que podríamos, pero ahí no se hace la pregunta. Poder se puede, pero esa no es la pregunta. La pregunta es cuáles son las causas de la homosexualidad. Muy buena pregunta de la maestra Lidia. Perdón, Paulina, hay otra pregunta para la maestra Mónica. Hay otra, ¿no? De Aceret Torres, que dice si en el momento del término del análisis del niño se queda concluida la demanda de o de los padres o de ambos. Entonces yo le diría que lo que plantea la autora es que principalmente, bueno, habría que ver si el niño realmente trae una demanda, ¿no? O sea, él a lo mejor es llevado por los otros, por sus padres, ¿no? Justo para cumplir la demanda de ellos, ¿no? Sin embargo, trabajando con el niño, sí es importante detectar o más bien generar como una demanda de acuerdo a toda la historia, a todo el planteamiento. Entonces, para
hacer el apuntalamiento a la cura de acuerdo a la necesidad que tiene el niño o que presenta el niño. Entonces, sí les decía, los casos en el libro son muy claros y muy interesantes porque ella lo va plasmando. No es que el niño traiga la demanda así como consciente, por decirlo de alguna manera, o muy clara, ¿no? Eso se va viendo en el transcurso del trabajo con el niño. Claro, a veces a lo mejor la que no se cumple necesariamente es la de los papás, ¿no? Que ellos quisieran más bien tenerlos controlados, quietecitos, pero por eso también es importante, dice Alba Fleshler, algunas intervenciones con ellos para a lo mejor incluso, ¿no? Que se puedan dar cuenta cuál sería realmente la necesidad del niño en relación a la demanda. Bueno, también le preguntan la maestra Mónica del Campo a la doctora Distenfeld. Desde lo biológico, ¿cuál es la respuesta? Para la maestra Lidia. Y no sé, eso habrá que preguntarle a los biólogos. No, creo que no pasa por la biología, ¿no? Si no pasa por la anatomía, tampoco pasa por la biología, pero el que tenga curiosidad que se dirija a un biólogo. Nos cuesta mucho trabajo pensar que pueden ser la diversidad, digamos, de los deseos y la diversidad de los goces, ¿no? Creo que bueno, que por ahí es un poco perturbador, tal vez. Por el paradigma heterosexual, justamente. Así es. Quería decirles que hay muchas felicitaciones por las ponencias de las tres. Bueno, los libros ya están, ya se subieron, ¿no? El profesor Castillo dice, yo no lo dije, que lo social lo dice, pero dentro de un análisis, por supuesto que se cuestiona la normalidad. ¿La heterosexualidad? ¿Alguien la cuestiona? Yo nunca escuché eso en un análisis, pero que alguien lo escuchó, está bien. Interesante. Creo que se cuestiona por qué con tal, que es así, pero por qué con un varón. Bueno, quizás alguien ande en ese camino y habrá que ver qué es lo que se cuestiona. Bueno, me parece que es un tema que da para mucho, como dice la maestra, hay que romper muchos paradigmas sociales, culturales, ¿no? Bueno, pues... Bueno, a mí me gusta más la idea de deconstruir que de romper, ¿no? Porque romper hay una cierta violencia que, ¿no? Para tomar la palabra, digamos, ¿no? Pero quizás habría que pensar mejor en la línea de la deconstrucción, ¿no? Que por ahí habilita más cosas, ¿no? Favorece más cosas. Muchas felicidades para las tres. Con esto damos por terminada esta mesa.